Buenas tardes, jóvenes. Pues vamos a empezar un nuevo capítulo que es reanimación cardiocerebro-pulmonar. Yo les voy a hacer énfasis en lo que es la reanimación básica, que digamos es lo que ustedes tienen que manejar como personal de apoyo en quirófano, tanto al cirujano principalmente, pero que también en casos de un paro presenciado, ya sea intrahospitalariamente o incluso extrahospitalariamente, ustedes sepan pues las maniobras básicas de reanimación, y les voy a dar algo sobre reanimación avanzada también para que tengan, digamos, un concepto general de las drogas o los procedimientos que se hacen, como son la terapia eléctrica o cardioversión o desfibrilación, que se hacen en los pacientes ante una situación de una arritmia o una arritmia que los ha llevado a un paro cardíaco. Entonces, les voy a hablar sobre las últimas guías, que estas guías se renovan más o menos cada 5 años. Les voy a hablar de las últimas que publicó la ILCOR, que es la Sociedad Internacional de Reanimación. En diciembre del 2019 fueron publicadas estas nuevas guías de reanimación que están vigentes actualmente. Se resume en un consenso internacional producto de la investigación y revisión de expertos de más de 29 países convocados por esta ILCOR, que es el Instituto de Reanimación, digamos, internacional. Definamos lo que es reanimación cardiopulmonar. La RCP se realiza en 3 etapas: apoyo vital básico o el ABC primario que hablamos, que es lo que les voy a hacer más énfasis, y el apoyo vital cardíaco avanzado o el ABC secundario, el apoyo prolongado por reanimación. En cada una de ellas se sigue, pues digamos, el ABC en reanimación independiente de la situación de paro. Vamos a ver algunas situaciones en las cuales hoy en día el ABC puede variar, ya sea iniciando primero maniobras de compresión o iniciando primero maniobras de ventilación, que son casos muy escasos hoy en día, donde se inicia primero la ventilación. Anteriormente, en las anteriores guías, pues sí se iniciaba la reanimación con dar ventilaciones ante una situación de paro, pero por la restricción, digamos, o, o el hecho de que una persona tenga que dar en una situación extrahospitalaria ventilación boca a boca, limitaba mucho las maniobras de reanimación, y por lo cual se optó por iniciar compresiones torácicas en la mayoría de las situaciones. Solamente casos muy aislados se utiliza hoy en día la ventilación primariamente, como es el caso de los pacientes que tienen un paro cardíaco por hipopsia, en el caso específicamente de los pacientes que se asfixian por una inmersión dentro del agua. Definamos lo que es un paro cardiorrespiratorio. Es la detención súbita involuntaria de los movimientos respiratorios que impiden el intercambio de oxígeno asociado a la ausencia de movimientos cardíacos, o sea, de la contracción del músculo cardíaco. Importante identificar el paro cardíaco, como son la ausencia de pulso y la respiración, piel pálida, sudorosa, fría o cianótica. Cianosis es piel morada. Pérdida de la conciencia, la persona no va a responder a ningún estímulo ni doloroso ni verbal. Y no vamos a ver movimientos tanto en el tórax durante la respiración, ni tos, ni el paciente va a producir ningún, digamos, estímulo como habla o quejidos. Y lo más importante también es que no responde tanto a estímulos verbales, físicos o auditivos. El soporte vital básico es un programa educacional completo sobre una serie de acciones que buscan mantener la vida de las víctimas de paro cardiorrespiratorio. Y esto va a incluir tanto la identificación del paro como la activación del sistema de emergencia y el inicio de las maniobras de reanimación, compresiones, ventilación y la terapia eléctrica, o sea, los choques eléctricos cuando estén indicados en cierto tipo de situaciones de paro por cierto tipo de arritmias. La inconsciencia es una situación en la que una persona no responde a estímulos sonoros, visuales o táctiles. Y las compresiones es una serie de aplicaciones de una fuerza externa determinada para tratar de generar nuevamente un flujo sanguíneo a los órganos vitales y mantener los órganos vitales, digamos, perfundidos para que no lleguen a producir isquemia o infarto, principalmente lo que son el cerebro y el corazón.
Las ventilaciones son las acciones para nosotros a través de nuestros pulmones con la respiración o eh, digamos insuflando con aire a través de nuestra boca a los pacientes, podamos reactivar la ventilación del paciente y tratar de administrarle oxígeno a sus pulmones, además del inicio de la circulación. La ventilación puede ser pasiva cuando se debe a la reexpansión pulmonar después de cada compresión. O sea, cuando usted comprime y deja que el tórax expanda, eso crea una presión negativa y hace que entre aire. Esa es una ventilación pasiva. Y activa cuando se aplica mediante la presión positiva externa, ya sea dando nosotros respiración boca a boca o con los dispositivos médicos que contamos hoy en día en las clínicas hospitales, como son la bolsa con máscara o AMBU, así se llama. La terapia eléctrica y desfibrilación es el uso de la corriente eléctrica a través del tórax para producir un aturdimiento o despolarización del miocardio que permita que posterior a esto él reasuma nuevamente su actividad eléctrica y las contracciones, digamos, sean rítmicas, fuertes y pueda producir un gasto cardíaco. La reanimación cardiocerebropulmonar es una secuencia, digamos, de maniobras o actos que nosotros hacemos que se pueden realizar en cualquier momento, en cualquier lugar, a toda víctima de un paro cardiorrespiratorio con el fin de sostener las funciones vitales como son la respiración y la circulación y la oxigenación mientras llega ayuda. Ese es el objetivo básico de iniciar reanimación temprana hoy en día. Acuérdense, el cerebro se muere en 3 minutos, las neuronas se mueren en 3 minutos, algunos órganos o células del cuerpo aguantan más minutos con hipoxia, pero de nada hacemos sacar un paciente de paro cardiorrespiratorio si ya ha tenido lesión cerebral, porque nos demoramos más de 3 minutos en reanimarlo o en iniciar las maniobras de reanimación y el cerebro ya va a estar con un daño cerebral irreversible. Importante en toda reanimación: cuando tengamos un adulto inconsciente, no debemos demorar más de 10 segundos verificando el pulso y estado de conciencia. Iniciarlas con compresiones lo más rápido posible una vez usted diagnostique la ausencia de pulso. Y dar por lo mínimo 100 compresiones por minuto y no más de 120 si usted diagnosticó el paro cardiorrespiratorio y inició maniobras de compresión torácica. Es importante estos 3 puntos, no demorar más de 10 segundos. ¿Dónde palpamos nosotros el pulso? Yo les he dicho, músculo esternocleidomastoideo o en el ángulo de la mandíbula por delante del músculo esternocleido. No aquí ni acá, no. Es delante del músculo esternocleido. Ahí vamos a colocar con los 2 dedos índice y pulgar, vamos a colocar y a palparnos nuestro pulso carotídeo. No debemos demorarnos más de 10 segundos haciendo esta maniobra para que diagnostiquemos el paro o ausencia de pulso. Una vez diagnostiquemos esto, es importante iniciar lo más rápidamente posible las compresiones torácicas. Si decides no dar ventilación, debes de dar por lo menos entre 100 a mínimo 120 compresiones por minuto. No más de 120, perdón. La profundidad con que hacemos cada compresión, y esto lo vamos a ver en los talleres que vamos a hacer a partir del próximo miércoles. La profundidad no debe ser menos de 5 centímetros y no más de 6 centímetros en un adulto. Hay que dejar expandir el tórax, no cometer el error de comprimir y no dejar que el tórax expanda. Hay que comprimir y dejar que el tórax se expanda. Y reducir al mínimo la interrupción de las compresiones, o sea, no ponerte a hablar, mira, llámame a fulano, llámame a sultana, llámame al médico y tú dejas de comprimir. Tú puedes ir comprimiendo y hablando al mismo tiempo. En los momentos iniciales del paro, siempre cuando son paros recientes, toda víctima posee algo de concentraciones de oxígeno en sus pulmones y en su torrente sanguíneo. Al iniciar con compresiones, este oxígeno podrá llegar a los órganos si tú lo haces lo más rápido posible. O sea que es la teoría de que
iniciar compresiones sin dar ventilaciones en caso de una situación externa, o sea, fuera del hospital, en el cual tú no tienes el dispositivo y te toca pegarle la boca al paciente, esta teoría nos ayuda de que en los momentos iniciales del paro hay algo, sobre todo un paro presenciado, que tuviste que la persona se desplomó enseguida, le tomas el pulso, no tiene pulso, esa persona tiene algo de oxígeno en sus pulmones y en su sangre. Al tú iniciar las compresiones lo más rápido posible, este oxígeno que le queda ahí remanente o restante va a hacer que tú lo pongas a circular nuevamente y que pase a la circulación, la circulación a los órganos vitales si tú inicias maniobras de compresión lo más pronto posible. Entonces, por eso hoy en día se ha hecho énfasis en reanimación, en paro cardíaco, presenciado sobre todo, no necesariamente dar ventilación boca a boca si no quieres, pues por tu seguridad biológica, sino iniciar compresiones torácicas. Este es el algoritmo del soporte vital básico. El paciente no responde, no respira, pues activamos el sistema de emergencias médico, pedimos ayuda y iniciamos la reanimación. Hacemos compresiones, al menos 100 compresiones por minuto durante 2 minutos y verificamos pulso a los 2 minutos, ¿ok? Si no tiene pulso, seguimos comprimiendo hasta que nos llegue la ayuda o el desfibrilador externo automático. Fíjense que lo más importante aquí es activar el sistema de emergencias médicas y pedir o tener un desfibrilador. En todos los centros comerciales, en los estadios o sitios de reuniones o conglomerados, por acreditación de los servicios de salud, siempre tiene que haber un desfibrilador externo automático. Ustedes pueden ir a cualquier mall, sea aquí en Barranquilla o cualquier mall en cualquier parte del mundo, siempre hay desfibriladores disponibles y usted lo que va a hacer es, una vez detecte inconsciencia y ausencia de pulso, pedir ayuda llamando al número de central de emergencias médicas, que aquí en Colombia es numeral 123. En Estados Unidos es el 911. Ustedes han oído hablar mucho del 911, pero aquí en Colombia es numeral 123. Te contesta o la policía o la central de emergencias médicas. Entonces tú vas a dar compresiones torácicas por lo menos durante 2 minutos antes de volver a chequear pulso si no ha llegado la ayuda. Este es el soporte vital básico para el personal de la salud. No responde, no respira, activa el sistema de emergencias médicas, chequeas pulsos. No debes demorarte más de 10 segundos. Si no hay pulsos, inicias RCP o respiraciones si hay pulso, inicias ventilaciones. Si la persona tiene pulso pero no está respirando, entonces debes dar por lo menos entre 6 a 8 respiraciones o una respiración cada 5 a 8 segundos. Y si el paciente no tiene pulso, pues tienes que iniciar compresiones torácicas, 30 compresiones por 2 ventilaciones si decides dar ventilación. Llega el desfibrilador externo automático, lo colocas, que te voy a enseñar más adelante cómo se coloca, y esperas que él te diga si va a producir una descarga eléctrica o si no va a producir una descarga eléctrica. El desfibrilador te dice, una vez lo colocas, ahora vamos a ver cómo lo colocamos, es sencillo, te va a decir si va a producir una descarga eléctrica o no la va a producir. Este es el algoritmo del soporte vital. Este es otro algoritmo del soporte vital para el personal de salud, que es más complejito. Vamos a ponerlo aquí. Soporte vital básico en el adulto. Comprobar inconsciencia, Si tú llamas a la persona, tienes que identificarte siempre cuando vas a una situación de paro, tienes que identificarte ante las personas que están al lado, porque tú tienes que quitarle la camisa a la persona, chequearla, entonces vayan a creer que tú estás de pronto toqueteando a la persona sin tú te identificas. Miren, yo soy del personal de la salud, voy a tratar de ayudar a la persona. Compruebas la inconsciencia, Si la persona está consciente pero algo confundida, lo pones en posición lateral de seguridad, que les voy a mostrar más adelante. Si la persona está inconsciente, pues inicia compresiones, 30 compresiones torácicas, o al menos 100 por minuto si no decides dar ventilaciones. Si decides dar ventilaciones,
abres la vía aérea, o sea, hiperextiendes el cuello, le abres la boca a la persona y le bajas dos ventilaciones. Verificas que no respira o si tienes un dispositivo de estos protectores de barra para que tú no pegues la boca al paciente. Lo importante es que si decides dar ventilaciones, das 30 compresiones por 2 ventilaciones en los adultos. Importante esto, y siempre lo pregunto en los parciales, quiero que se lo aprendan, lo que es la cadena de supervivencia. Primero, en situaciones extrahospitalarias, o sea, estás fuera del hospital, asegurar y determinar el estado de conciencia. Aquí está el dibujito, miren, la cabecita, determinar el estado de conciencia. No responde a estímulos dolorosos ni verbales. Llamas al sistema de emergencias médicos, numeral 123, acá en Colombia, y dices que hay un adulto inconsciente y verificas pulso. Ausencia de pulso, el paciente está en paro y tú debes de notificar a alguna de las personas que están alrededor, decirle, miren, llámense al 123, digan que tengo un paciente inconsciente con paro con ausencia de pulso o en paro cardiorrespiratorio. Iniciar precozmente el RCP con énfasis en las compresiones. Desfibrilación rápida, que es el cuarto eslabón de la cadena de supervivencia, y el soporte vital efectivo avanzado cuando ya llega, digamos, la ayuda. Y el sexto, que es el cuidado post-paro. Entonces, el primer eslabón de la cadena de supervivencia es asegurar la escena y determinar el estado de conciencia. El segundo eslabón es pedir la ayuda, ¿ok? El telefonito, aquí está, miren, llamar. La tercera es las 2 manitos sobre el tórax, o sea, iniciar las compresiones torácicas. El cuarto, aquí está el rayo, que significa descarga eléctrica, o sea, desfibrilación rápida con los choques eléctricos, ya sea con el desfibrilador externo automático si te llega, o si estás a nivel intrahospitalario con el desfibrilador manual que tenemos en las salas de cirugía. Pero en este caso estamos haciendo énfasis más en la situación extrahospitalaria. El soporte vital avanzado efectivo, que ya es cuando te llega la ayuda, y los cuidados posparo, que también puede ser el paciente en cuidados intensivos. Miremos, soporte vital básico en el adulto. Comprueba si hay una respuesta a la víctima. Golpear suavemente a los hombros, los jalas por los hombros o los golpeas. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Alguien sabe el nombre del señor? Tienes que preguntar. El paciente sí responde, entonces lo colocas en posición de seguridad, que es de cúbito lateral izquierdo, para evitar que si ha comido no vaya a vomitar y vaya a broncoaspirar, y esto sí lo vaya a complicar, porque una broncoaspiración sí es fatal para cualquier persona. Acuérdense que los jugos gástricos son bastante fuertes e irritantes y pueden producir una bronquialveolitis química severa y que puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, la posición de recuperación siempre que el paciente tenga pulso, pero que esté inconsciente, por si el paciente, digamos, vomita. Entonces, esta es la posición, se puede coger por la pierna y el brazo y se jalan hacia el cuerpo de uno para colocarlo totalmente de medio lado. Pero el paciente no responde, no tiene pulso. Iniciamos lo que es del ABC, lo que es el CAP, circulación, vía aérea y ventilación. Estas dos las dejamos opcionalmente si tú decides, digamos, dar ventilaciones en el paciente porque es un familiar o porque es alguien muy querido o porque te provocó ayudarlo y pegar tu boca en el paciente en una situación extrahospitalaria. Entonces, primero que todo, y no se les olvide, siempre hay que pedir primero la ayuda y prepararse para actuar. Al tiempo que determinas la inconsciencia, estás chequeando pulso. O sea, tú estás llamando al Señor, Señor, por los hombros. De una vez estás chequeando pulso, no responde, no tiene pulso. Tienes que iniciar RCP enseguida con énfasis en las compresiones torácicas. Aquí está lo de la circulación, no demorarnos más de 10 segundos tratando de verificar si el paciente está con pulso, no, porque esto es lo que nos hace diagnóstico de que el paro no solamente es respiratorio, sino paro cardíaco. Anteriormente se hablaba del ABC, o sea, anteriormente, lo que yo les decía al principio, la persona se abría la vía aérea, verificaban si respiraba, después ventilaban y después iniciaban compresiones. Pero en estos dos primeros pasos de mirar, abrir la boca y dar ventilaciones, mucha gente no se atrevía a pegar la boca a nadie y lo que hacían era que no reanimaban, les daban pues miedo.
Entonces se perdían muchas vidas. Hoy en día esto cambió del ABC al CAP, compresión torácica primero, y después tú miras si vas a ventilar, vas a permeabilizar vía aérea. Si decides dar ventilaciones, tras 30 compresiones por cada 2 compresiones, ¿verdad? Durante 2 minutos. Si no decides dar ventilaciones, lo que haces es dar compresiones entre 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, fíjense, el ABC, que era abrir y permeabilizar vía aérea, ventilar al paciente y por último la compresión, cambió por lo que se llama el CAP. Primero lo que haces es dar compresiones, después abre la boca, permeabiliza vía aérea y mira si decides ventilar con tu boca o no. Si estás en una situación hospitalaria, obviamente, tú tienes que hacer completo todo, tanto ventilación como intubación, porque para eso están las máscaras y el ambú en las clínicas, por lo cual no hay motivo para no iniciar una reanimación completa tanto de compresiones como ventilaciones cuando estás a nivel intrahospitalario. Entonces acuérdense, 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. Adecuar el abordaje, ¿ok?, de la paciente al posible origen cardíaco o respiratorio de esta. Si es de origen cardíaco, y es la única situación, mírense lo que yo les decía, la única situación en la cual se continúa haciendo el ABC es en situaciones de paro cardiorrespiratorio por ahogamientos, el paciente que se ahogó o se asfixió con humo porque estaba en un incendio, o el paciente que se ahogó en una piscina, porque la principal causa del paro es la hipoxia o la falta de oxígeno, por lo tanto es lo que más tienes que suministrarle. Entonces aquí si no haces CAP, como en las demás situaciones, si no haces ABC, o sea, si vas a hacer compresiones solamente en un paciente ahogado, lo más probable es que no te salga. Tienes que dar ventilaciones porque es paciente lo que le falta es oxígeno. Lo mismo si el paciente está en un incendio y lo encontraron en paro porque hay una cantidad de humo, el paciente lo que le falta es oxígeno. Es lo principal que tienes que darle. Situaciones diferentes a cuando el paciente te hace un paro por otra causa cardíaca o por una situación de alergias, por un shock anafiláctico, en fin, el paciente sí preservas el CAP, ¿ok? Y esto es pregunta de examen. La única situación en la cual se inicia la reanimación cardiocerebropulmonar con permeabilidad de la vía aérea y ventilaciones es en situaciones de ahogamiento por hipoxia, ya sea por asfixia, por inmersión en agua o por intoxicación con monóxido de carbono o humo. Circulación, importante donde vamos a dar, digamos, las compresiones. Siempre debe de colocarse la mano no dominante, perdón, la mano dominante en contacto con el paciente, o sea, mi mano dominante la entrelazo con mi no dominante, mis brazos tienen que estar rectos. El sitio exacto que voy a escoger para comprimir, miren aquí, mi mano dominante apoyada sobre mi no mi mano dominante, perdón, apoyada sobre el tórax del paciente y la no dominante encima de ella. Puedo colocarme del lado derecho, del lado izquierdo, mis brazos rectos y voy a dejar caer mi cuerpo. No voy a trabajar con mis brazos porque me canso. Uno trabaja con el peso del cuerpo, dejando caer el peso del cuerpo y sin doblar los brazos. ¿Dónde es el sitio exacto donde uno hace las compresiones? En los hombres puede ser a nivel intermamilar. Intermamilar, o sea, la línea intermamilar. En las mujeres se coge el reborde costal 3-4 centímetros por encima del apéndice sifoides, del esternón. Debo comprimir hundiendo entre 5 a 6 centímetros máximo, ¿ok?, el tórax y dejar relajar el cuerpo. Eso es importante. Miren, los pasos para practicar la RCP: poner boca arriba a la víctima sobre una superficie dura, no se puede reanimar sobre una cama blanda. Comenzar la reanimación cardiopulmonar o RCP. Para ello el auxiliador debe colocarse al lado del herido, les dije, derecho o izquierdo, de rodillas, y comenzar las compresiones torácicas. Si vas a ventilar, tienes que permeabilizar la vía aérea, ¿ok? Dar 30 compresiones y 2 ventilaciones por cada 30, ¿ok?
hay que comprimir y dejar relajar el tórax. No comprimir y tener el tórax hundido. Hay que dejar que el tórax se expanda. Esto lo van a aprender bien cuando hagamos la práctica. En los neonatos, la relación compresión-ventilación es 3:1. 3 compresiones por cada una ventilación y la puedes hacer con los dedos pulgares entrelazando el tórax del bebé y vas haciendo las compresiones con los 2 dedos en los neonatos o recién nacidos. ¿Ok? En los niños lactantes se pueden hacer con los 3 o los 2 dedos sobre el tórax en la línea intermamilar y con la misma relación de los adultos, 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si decides ventilar, siempre hay que extender la cabeza hacia atrás, ¿ok? Colocar en posición de olfateo que le llaman para despejar la lengua de la parte posterior de la faringe y la laringe. Siempre tenemos que evaluar la respiración, abrir y despejar la vía aérea, revisar la cavidad al que el paciente no tenga una prótesis o tenga vómito o tenga algún objeto extraño que le haya producido digamos, la muerte o el paro. Aflojar la ropa, les decía, siempre te hay que aflojar la ropa para ver también los sitios donde uno va a comprimir y tratar de restablecer la respiración, sobre todo inicialmente la ventilación cuando ha sido una víctima por ahogamiento o asfixia. Inclinar la cabeza hacia atrás, cerrar las fosas nasales, cerramos la fosa nasal del paciente, pegamos nuestra boca alrededor y inyectamos aire cada 5 segundos. Los dispositivos de barrera que usamos en las clínicas, pues el llamado AMBU, ¿ok? El AMBU, pues es uno de los dispositivos, digamos, que más se usan en clínica, en urgencias, en situaciones en las cuales nosotros tenemos que asistir a los pacientes. Nosotros en anestesia utilizamos la máquina anestesia, que tiene también una bolsa y tiene también el circuito de anestesia y la máscara para poder ventilar al paciente cuando ya lo hemos dormido. Puntos importantes, claves: la frecuencia, la profundidad, acuérdense, frecuencia 30 por 2, profundidad, reexpansión y no interrumpir las compresiones lo menos posibles ni las ventilaciones tampoco. El paciente, en el caso de soporte vital básico en el adulto, importante después que diagnostiquen, no responde, no respira, ¿ok? No tiene pulso. Tras las 30 compresiones torácicas y las 2 ventilaciones de 1 segundo cada uno con el volumen normal del reanimador, rápidamente hay que retomar cuando terminas cada ciclo de 2 minutos, retomar si el paciente sale del paro o no, verificar si tiene pulso o no tiene pulso es importante porque de pronto le puedes estar haciendo compresión o ventilación y el paciente de pronto ya ha salido del paro. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y hasta cuándo reanimamos? Cada 2 minutos vamos haciendo los ciclos hasta que nos llegue el desfibrilador externo automático. Estos aparatos vienen de diferentes formas. Lo importante es que el patrón de uso es básico y sencillo. Usted prenda el aparato, todos lo conocen, el botón donde dice on-off. Él te va a decir que coloques los electrodos, ¿ok? Y va a analizar el ritmo una vez los coloques. ¿Dónde colocamos los electrodos? Ya lo van a ver. Y él te va a decir si va a producir una descarga. Te dice, por favor, retírate, voy a lanzar una descarga. O te va a decir que inicies compresiones, porque no todas las arritmias se desfibrilan. No todas se les hacen choques eléctricos, para que entiendan, ¿ok? Abre el DEA, se llama DEA porque es desfibrilador externo automático o